Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Kovacs y este es el Momento Coaching. Hoy vamos a hablar de tres recursos para una sesión de coaching. Cuando estás ahí frente a frente en una conversación en formato coaching con tu coachee y necesitas más información para poder ayudarle a que pueda pensar y reflexionar mejor. Entonces, el primer recurso que es muy utilizado es la mensuración. La mensuración básicamente sirve cuando uno quiere entender cuál es el nivel de compromiso o preocupación de una persona con lo que te está relatando. Por ejemplo, en una sesión, la persona te dice, mira, la verdad que yo estoy muy preocupado con este problema. Y te empieza a relatar el problema, explicar, explicar. Entonces, cuando dejó de hablar, cuando dio una paradita, vos le decís, bueno, pero en una escala de 1 a 10, ¿cuánto realmente te preocupa este problema? O, por ejemplo, te dice, estoy muy comprometido con cambiar este hábito y poder mejorar. Y uno le pregunta, ok, y de 1 a 10 o de 0 a 10, como prefieras, ¿cuánto estás comprometido en cambiar realmente? La persona te dice, y la verdad que un 7, un 6. Entonces uno ya sabe que ese compromiso, entre comillas, no es tan alto como la persona parece manifestar cuando está hablando. O lo contrario, a veces te dicen, no, estoy comprometido un 10. Entonces, cuando uno le hace esa pregunta al coachee, ya sea para hablar sobre un problema, una dificultad o inclusive un compromiso consigo mismo, y la persona tiene que parar a asignar esa nota, es como que para y piensa realmente y se hace esa pregunta, ¿cuánto realmente esto me preocupa o cuánto estoy comprometido? Entonces ayuda a clarificar un poquito las cosas y a continuar conversando en base a esa respuesta. La segunda herramienta que es muy utilizada también y principalmente necesitamos cuando necesitamos información para seguir haciendo preguntas es la ampliación. En la ampliación, lo que yo hago es sencillamente preguntarle a la persona, ¿te cuenta algo? Qué sé yo, por ejemplo, te estuvo relatando un problema que tuvo en el trabajo. Entonces le decís, ¿sabes qué? Qué interesante, contame un poco más, háblame un poco más de este tema, háblame un poco más de ese problema que tuviste en el trabajo. Es decir, le pido a la persona que me cuente más detalles de eso que me está relatando o de algún tema, por más que tal vez, qué sé yo, ya pasó a otro tema, entonces necesitas volver a un tema, le decís, ¿sabes qué? Me gustaría volver al tema anterior. ¿Me podrías contar más sobre tal cosa? Y le pedís a la persona que vuelva a ampliarte el tema, a hablarte más. ¿Para qué usamos eso? Cuando queremos tener más información para poder hacer más preguntas o inclusive a veces cuando tenemos la sospecha de que la persona está, digamos que omitiendo detalles o inclusive falseando la información, entonces le pido que me dé más datos para tratar de entender si hay una línea lógica en el relato de la persona. Y la tercera herramienta es la recapitulación. La recapitulación es muy útil cuando yo necesito que la persona se dé cuenta de lo que me dijo, de lo que me contó. Entonces una persona está hablando, está explicando su problema y después yo le digo, ok, a ver, para ver si entendí bien. A ver, recapitulando, o le digo, bueno, entonces resumiendo, lo que me estás diciendo es que tuviste un problema en el trabajo porque pasó esto. Y uno repite las mismas palabras o frases que la persona utilizó. Y al finalizar le digo, ¿es así? ¿Es correcto? Entonces la persona me va a decir sí o me va a decir no. ¿Para qué sirve esto? En primer lugar, para que la persona se dé cuenta de lo que está contando, porque a veces las personas hablan en automático. Y segundo, para que yo pueda confirmar que entendí bien lo que me está contando. Entonces, en cualquier momento puedo usar esta herramienta. De decir, a ver, entonces lo que me estás queriendo decir es que tuviste un problema en tu trabajo porque tu compañero de trabajo tiene un comportamiento no adecuado y vos le llamaste la atención. ¿Es eso lo que me estás contando? La persona te va a decir que sí o te va a decir que no y te va a volver a explicar y entonces ahí vamos a poder entender mejor. Tres herramientas fundamentales cuando uno trabaja en una sesión de coaching. Entonces, por un lado, la mensuración, por otro lado, la ampliación y por otro también la recapitulación. Puedes utilizar esas herramientas siempre que tengas una sesión de coaching y estoy seguro que te va a ayudar muchísimo a entenderle mejor al coaching. Ok, acá siempre explicamos el coaching de una manera sencilla para que tengas
mejor entendimiento de cómo te puede ayudar a trabajar mejor o inclusive a mejorar tu calidad de vida.